La carne no anula la disposición del Espíritu Santo. Sabemos que la carne y el espíritu, este espíritu es en minúscula, estamos hablando del espíritu del hombre, pasa que, bueno, nos salió así. ¿Te has preguntado alguna vez, después de estos años que llevas caminando con el Señor, por qué fallamos tantas veces? ¿Por qué queremos hacer el bien y no podemos? ¿Por qué prometemos cosas y no llegamos a cumplirlas? ¿Por qué nos levantamos cada mañana con una disposición de querer hacer bien las cosas y a veces terminamos el día defraudados? Porque el fallo humano yo creo que está en querer lo que es correcto e importante, pero al mismo tiempo no comprometerse con el tipo de vida que haría esto posible. Y tenemos la intención de lo que es correcto, pero evitamos lo que haría esto realidad. Pero hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a encontrar una explicación clara en este texto, en esta palabra pronunciada por Jesús en Getsemaní, mientras estaba orando e iba y encontraba a sus discípulos de aquella manera, durmiendo. Y vamos a leer primeramente Mateo, capítulo 26 y verso 41. Y aquí el Señor les dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Cuando Jesús dice el espíritu a la verdad está dispuesto, en español esta palabra nos hace entender que cuando hablamos de estar dispuestos, estar de acuerdo, tener ganas, ¿verdad? O querer hacerlo, pero esto suena como bastante tibio. No es lo que realmente estaba expresando el Señor. Estar dispuesto, en el original, es una expresión que los griegos aplicaban al fuego que siente un guerrero antes de la batalla. Esa disposición, esa energía que empuja a ir hacia adelante, esa disposición de decir: me voy a meter en esto, lo voy a hacer. Estar dispuesto. Entonces, cuando Jesús dice que el espíritu está dispuesto, no está diciendo que el espíritu tiene buenas intenciones, sino que tiene buena disposición para hacerlo, que lo quiere hacer. Está diciendo que el espíritu está ardiendo, está ansioso, está listo para avanzar. El espíritu de Pedro quería morir por Jesús esa noche, pero lo dijo además con toda sinceridad: no tengo ninguna duda. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. No creo que estuviera exagerando. Era lo que había en su corazón y lo quería hacer. Pedro no estaba mintiendo. Su espíritu estaba en llamas, ardía, tenía disposición. Su intención era más que genuina. Su deseo era real. El problema está ahí. Estaba en la otra mitad de la frase. La carne es débil. Y aquí es donde todo cambia, queridos. La palabra que Jesús usa para débil no habla de debilidad física ni de ser flojo, sino que usa una palabra que es asthenes, que significa sin fuerza propia. Significa que la carne, por su propia naturaleza, no tiene la capacidad de producir fuerza espiritual. Es como decir que un automóvil sin motor no puede moverse. No es que el carro sea malo, ni que esté roto, sino que le falta lo único que le puede hacer funcionar. Jesús no le está diciendo a Pedro: eres débil, esfuérzate más. No le está diciendo: tu problema es la falta de disciplina. Tampoco le dice: si de verdad me amaras, no te habrías dormido. Le está diciendo algo mucho más profundo. Le está diciendo: Pedro, tu espíritu me ama, tu espíritu quiere pelear por mí, tu espíritu está ardiendo, pero tu carne no tiene la capacidad de sostener este deseo. Si no vigilas, si no oras, si no conectas con la fuente de poder que es el Padre, la carne va a ganar. Va a ganar. Y lo hemos dicho hace un momento, cuando Isabel decía: ¿quién no se hubiera quedado en casa, verdad? No porque sea más fuerte que tu espíritu, sino porque es lo único que tiene o que tienes funcionando en este momento. Y necesitamos entender qué dice o qué es exactamente la carne en la Biblia, ¿verdad? Porque quizás es una palabra que ha sido muy mal interpretada, como este texto,
Y no está hablando del cuerpo físico, ni de la piel, ni de la carne, ni de los huesos, ni de los músculos, porque nos haría entender esto de la carne de mala manera. Vas a pensar, o llegarías a pensar que si la carne es débil, por tanto el cuerpo es malo, que la materia es mala, que Dios odia lo físico. Y eso no es cristianismo, eso es gnosticismo. La carne ha sido creación de Dios. Y eso es una herejía del siglo II. Pablo es quien mejor lo puede explicar en Romanos capítulo 8, versos del 5 al 8. Porque dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Fíjate en esta última palabra, ni tampoco pueden. Quieren, pero no pueden. Pablo no dice que la carne no quiere sujetarse a Dios, sino que no puede. No puede porque no tiene fuerza propia. Justo lo que dijo Jesús en Getsemaní, queréis, pero os dormís. Me amáis, pero os dormís. La carne no es tu enemigo en el sentido de que te odia. La carne, esto es el sistema operativo caído, la vieja naturaleza. La parte de ti que funciona por instinto, por impulso, por supervivencia. Y no tiene por diseño la capacidad de producir obediencia a Dios. No la tiene. No importa cuánto le intentes, ni cuánta disciplina pongas, no importa las promesas que hagas, va a ser muy difícil que las cumplas. La carne por sí misma no puede hacer lo que el Espíritu desea. Y ahí está esa contradicción de Pedro, que le amaba, pero no pudo evitar negarle 3 veces, no pudo evitar que el miedo tomara control. Y esto lo vemos claramente en la historia de Pedro, esa misma noche. Pedro, el del espíritu ardiente, que estaba dispuesto, si era necesario, a dar su vida por Cristo, y no creo que estuviera exagerando. Después de Getsemaní sacó una espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, a Malco. Carne disfrazada de valentía, impulso humano tratando de hacer el trabajo del Espíritu. Jesús lo detuvo y lo que siguió fue peor. Siguió a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote, pero cuando una sirvienta lo reconoció, lo negó y no fue una sola vez. Fíjate, amaba a Jesús. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? Amas a Dios, pero cuando llega el momento de dar la cara, algo te frena. Y no es que estés mintiendo, no es que no seas sincero, es que no puedes. Fueron 3 veces y la tercera vez Pedro hasta maldijo y juró, no conozco a ese hombre. Quien 3 horas antes había dicho que moriría por él, ahora estaba diciendo que juraba no conocerle. No porque no lo amara, lo amaba profundamente. No porque su espíritu hubiera cambiado, su espíritu seguía ardiendo, sino porque su carne no tenía fuerza, como la poco la tiene la mía. Y cuando la presión llegó, cuando el miedo llegó, la carne hizo lo que la carne hace, se protegió a sí misma. Y Marcos 17, 14, 72 añade, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me vas a negar 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Pedro no lloró porque le doliera el orgullo herido. Pedro lloró porque se dio cuenta de que lo que acababa de hacer, su espíritu se despertó. Volvió a encenderse, pero ya era tarde. Ya era tarde. La carne ya había actuado, ya había tomado su decisión. Las palabras ya habían salido de su boca. El daño ya estaba hecho. Y es quizás el momento más doloroso que comprobamos en el Nuevo Testamento. Un hombre que descubre la brecha que hay entre su espíritu, entre lo que el espíritu quiere y lo que su carne es capaz de hacer. Y en Romanos 7:15 dice así, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Entendemos ahora esta charla?
de Pablo consigo mismo? Lucas 22, 61 añade algo devastador. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ese cruce de miradas entre los dos fue todo lo que hizo falta. Pedro no necesitó un sermón, no necesitó un reproche, solo necesitó esa mirada, la mirada que sabía exactamente lo que iba a pasar, y aún así lo amaba. Esa mirada decía: te dije, la carne es débil, te lo he dicho en Getsemaní, no te culpo, pero cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos. Cuando hayas entendido el mensaje, fortalece a tus hermanos. Jesús sabía que esto, antes de que ocurriera esto, lo tenemos aquí en Lucas 22, 31 al 32, y esto es extraordinario. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez que te vayas con la intención de seguir pescando, de que has defraudado a Dios, yo sé que volverás, porque habrás aprendido lo que es la carne. Jesús sabía que iba a caer, de lo mismo que también sabe que tú vas a caer, que somos incapaces de cumplir nuestra parte del pacto, que la carne iba a llegar esa noche y no lo condenó, no lo descartó, no lo desechó, no lo reemplazó, oró por él. Eso es lo que es una buena enseñanza para nosotros. Cuando alguien nos defrauda, cuando alguien nos da la talla, en vez de ponerle en el lugar que nos gustaría ponerle, oramos por él. Cuando alguien venga con un chisme sobre cierto hermano, sobre tu pastor, y le vamos a orar por él, para que le fortalezca el Señor. La caída de la carne no anula la disposición del Espíritu. Pedro cayó esa noche, pero su espíritu nunca dejó de amar a Jesús. Nunca. Y cuando volvió, volvió más fuerte que antes, porque ahora sabía algo que antes no sabía. Sabía que su propia fuerza no era suficiente, porque no podía amar con el amor de Dios, porque no lo tenía arraigado en su corazón. Por eso no podía apacentar las ovejas, porque no podía ser de su propia fuerza. Porque esa batalla entre la carne y el espíritu no comenzó en Getsemaní, empezó mucho tiempo antes, en Génesis, capítulo 6 y verso 3. Dice así: y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y esta es la primera vez que Dios establece la tensión entre la carne y el espíritu, que nos va a acompañar, queridos, siempre. Aunque tú pienses y lo creas como yo, que somos más que vencedores, te va a acompañar siempre. Siempre la carne va a intentar lanzar el pulso. Y es justo antes del diluvio. La humanidad se ha corrompido completamente. Los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. La violencia llenó la tierra porque el problema fundamental es que el hombre es carne. No que el ser humano sea malo necesariamente, sino que es débil. La carne es débil. El ser humano operando desde la carne es traicionero. El ser humano operando sin la dirección del Espíritu Santo se destruye a sí mismo. Y esta verdad se repite una y otra vez a lo largo de la Escritura. David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre cuyo espíritu ardía por el Señor, que se levantaba y lo primero que quería hacer era asomarse a su ventana y adorar a Dios con una intensidad que nos lo dejó reflejada en los salmos. Todos lo sabemos, la pasión y el amor que ardía en el corazón. Este mismo hombre escribió: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Salmo 63:1. Si le pasó a él, ¿no crees que te puede pasar a ti? Espíritu ardiente, dispuesto, apasionado, y sin embargo una tarde en una azotea, una mujer bañándose, la vecina, y el hombre, conforme al corazón de Dios, cometió adulterio con Betsabé y mandó encima matar al esposo de Urías, pretendiendo que pasara el tiempo y que no le pillara a nadie. La carne no tiene fuerza para resistir cuando la tentación golpea en el momento exacto tu vulnerabilidad, porque lo sabe.
te conoce. Elías, que enfrentó a 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo, el hombre que hizo caer fuego del cielo, el hombre que después de esa victoria mató a todos los falsos profetas, espíritu dispuesto como pocos en toda la Biblia. Y poco después, en el primer libro de Reyes, capítulo 19, dice que Jezabel le envió un mensaje amenazándolo de muerte. Y Elías, el hombre que acababa de vencer 450 profetas, salió huyendo al desierto. Pues yo digo, bueno, si yo hubiera sido que le mando que baje fuego del cielo y encima le quito la autoridad a 450 y un simple mensaje me acobarde y me lleva al desierto, la carne es débil. Se sentó bajo un enebro y le pidió a Dios que no lo dejara vivir, que muriera. La carne no tiene fuerza propia y la carne quiere su factura. Mira a Sansón, otro. Jueces capítulo 13. En Jueces de los capítulos 13 al 16. Un hombre separado, santo, separado para Dios, desde el vientre de su madre. Un nazareo, hombre sobre el que el Espíritu de Dios descendía con poder sobrenatural. Mató a un león con sus propias manos. Derrotó a más filisteos que nadie. Y mató a 1000 con una sola quijada de un burro. Y la carne, operando a través de Dalila, le arrancó todo. No porque Sansón no amara a Dios, que lo amaba, sino porque la carne encontró su punto ciego. La carne siempre encuentra el punto ciego, siempre. David tenía el espíritu más adorador de Israel y cayó en adulterio y asesinato. Elías tenía el espíritu más valiente de todos los profetas y cayó en depresión suicida. Sansón tenía el espíritu de Dios literal sobre él y cayó en la trampa. Pedro tenía la declaración más apasionada de lealtad y negó a Jesús 3 veces. Te voy a decir algo que te va a sorprender. La carne no ataca cuando tú estás lejos de Dios. La carne ataca cuando acabas de estar más cerca que nunca de Él y bajas la guardia. David cayó después de años de victorias militares y espirituales. Elías cayó inmediatamente después de la mayor demostración de poder divino en su vida. Sansón cayó después de décadas de victorias sobrenaturales. Pedro cayó la misma noche que declaró su lealtad más intensa. La carne espera, es paciente. La carne no necesita apurarse. La carne sabe que después de cada montaña espiritual hay un valle. Aprovecha su momento. Sabe que después de cada momento de éxtasis viene un momento de agotamiento. Y ahí, en el valle, en el agotamiento, cuando uno está cansado, en el momento en que piensas que ya pasó lo peor, ¡boom! Ahí es donde la carne golpea. Jesús lo sabía esto perfectamente. Por eso les dijo a sus discípulos que velaran precisamente en ese momento. No les dijo, velen mañana, les dijo, velen ahora, porque la hora es el momento del mayor peligro. Hermanos, acaban de compartir la última cena. Acaban de escuchar las enseñanzas más profundas de Jesús. Acaban de cantar un himno juntos. Estaban en un momento alto espiritualmente, en un momento de fortaleza, de hermandad tremendo. Y Jesús sabía que la carne estaba esperando ese momento para tomar el control. Primera de Pedro 5:8. Este mismo Pedro escribe esto: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y es Pedro quien escribe esto, después de Getsemaní. Pedro, que aprendió de la manera más generosa posible lo que pasa cuando no velas y no dice, el diablo viene a atacarte. Dice, anda buscando, rodeando, acechando, esperando el momento preciso, oportuno. El momento donde tu espíritu baja la guardia. El momento donde dice, bueno, está buscando al Señor ahora, bueno, bajo la guardia. Ahí es cuando llega la carne y se manifiesta. El momento después de la victoria, el momento después de la promesa alcanzada, el momento donde estás tan seguro de ti mismo
que dejas de orar. Ahí es cuando llega. Romanos 7, 15 al 25. Escucha lo que dice Pablo, porque es como si estuviera describiendo mi vida o la tuya. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Él estaba pasando también por este tiempo. Pablo, el apóstol, el más grande teólogo, que escribió las cartas más hermosas y más preciosas, con una teología profunda en el Nuevo Testamento, está diciendo: yo también peleo esa batalla. Yo también quiero hacer el bien y no puedo. Yo también le hago promesas a Dios y no las cumplo. Yo también quiero hacer el bien y no llego a hacerlo. O sea, no pienses que Pablo era un superhombre. Era un superhombre cuando el Espíritu Santo tomaba control de su vida, pero estaba sometido, lo mismo que tú y yo estamos sometidos. Yo también tengo un espíritu que arde por Dios, está diciendo, y una carne que me arrastra en dirección contraria. Y después de esto gritó esta fórmula, le pregunta que todo ser humano, que todo humano que está intentando vivir una vida recta se ha hecho alguna vez: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso, cristianos, no podemos alimentar la carne más, sino identificarla. La semana que viene vamos a ver cómo solucionar esto. Y la respuesta está en el versículo 25 y en Romanos 8:1. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y ahora en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación, o sea, no te machaques ni dejes que el enemigo te machaque. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estamos en guerra y la primera guerra es contra el peor de tus enemigos, tú mismo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La solución no es esfuérzate más. La solución es ten más disciplina. La solución no es haz más promesas. La solución es cambiar el sistema operativo. O sea, la vieja naturaleza y gestiona la nueva, mejor dicho, que Dios gestione la nueva. Deja de operar desde la carne y empieza a operar desde el Espíritu. Y eso no se logra por fuerza de voluntad. Sabemos que por mucho que uno quiera, no lo va a conseguir. Se logra velando y orando. Parece simple, pero es el único consejo que Cristo nos dio. Pero en el contexto de esa noche, es la instrucción más precisa que Jesús pudo dar. Velar significa estar consciente, no dormirte espiritualmente. Estar consciente. Y cuando uno empieza a dormirse espiritualmente, él tiene que doblegarse y orar. Significa reconocer que la batalla es real, que la carne está operando siempre, que siempre está ahí, que el momento de mayor vulnerabilidad es justo el momento después de la mayor confianza. La oración no es, Señor, dame fuerzas en este momento. La oración en este contexto es lo que Jesús estaba haciendo unos metros más allá. Y lo dice Lucas en el capítulo 22, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí vemos humildad, vemos renuncia. ¿Y cuánto nos cuesta, Señor? Me encanta hacer esto. Sabes que no puedo, pero no se haga como yo quiera. Ayúdame a hacer tu voluntad. ¿Eso qué es? Rendición. Reconocer que mi fuerza no alcanza.
que mi espíritu está dispuesto, que ama al Señor. No tengo duda de que todos los que estamos aquí amamos a Dios. No tengo ninguna duda. Tampoco la tengo de que la carne gane muchas veces. Es conectar mi espíritu con la fuente de poder que es el Padre. 3 veces oró Jesús en Getsemaní, 3 veces volvió y encontró las 3 veces a los discípulos dormidos. La batalla no va a desaparecer, pero hay un poder disponible que va a ganar esa batalla por ti, pero tienes que conectarte. Por eso nuestro lema este año, creo que tendría que ser siempre así: puesta nuestra mirada sobre Jesús, autor y consumador de nuestra fe, autor y consumador de la victoria sobre la carne. Tienes que velar, tienes que orar. La debilidad de la carne no es un error de diseño. Si no fuera tan importante y si el enemigo no supiera que es tan importante, ¿por qué nuestras reuniones de oración no hay nadie? Llevo 3 semanas y no viene nadie. Donde tenía que ser la más ferviente de todas. Donde tenemos que pelear y conseguir victorias. Porque el enemigo lo sabe. Y siempre va a encontrar una excusa. La debilidad de la carne no es un error de diseño. El Señor nos ha diseñado perfectos. Es el espacio donde la gracia opera. Si Pedro no hubiera caído, no hubiera entendido que necesitaba algo más que su propia pasión. Si David no hubiera caído, nunca hubiera escrito el Salmo 51. Y tú no hubieras tenido ese discernimiento para ver un corazón arrepentido ahí. La debilidad de la carne existe para que aprendamos a depender del Espíritu, para que nos humille lo suficiente como para dejar de confiar en nosotros mismos. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos antes de que Él nos humille. El Señor dijo: velen y oren para que no entren en tentación, no para caer en tentación. Entrar en tentación no es lo mismo que ser tentado. Ser tentado es inevitable, caer sí lo puede ser. Santiago 1:14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio deseo, es atraído y seducido. Es como el que mira a una mujer hermosa y sigue mirándola. Tú decides si seguir o no. El ser tentado no es pecado. Ser tentado es inevitable. Ahora, seguir mirando ya sí lo es. Porque estás atraído de tu propio deseo. La tentación llega, no puedes evitarla. Pero entrar en ella es otra cosa. Entrar es cruzar la puerta. Es dejar que la tentación se convierta en acción. ¿Qué es lo que ocurre cuando la carne opera sin la vigilancia del Espíritu Santo? Jesús no nos está pidiendo perfección. Nos pide que vigilemos, que Él es el que peleará esa batalla por nosotros. Está pidiendo oración, está pidiendo intimidad, porque sabe, igual que sabes tú hoy, que la carne va a ganar siempre la partida. Que reconozcas tu debilidad antes de que la prueba llegue. Fortaléceme, Señor, porque no soy tan fuerte como yo creo. Porque si esperas a estar en medio de la prueba, para buscar fuerzas, ya es tarde. La carne no tiene principios, es mezquina. Jesús fue tentado, sintió también la presión de la carne, experimentó todo lo que Pedro experimentó. La diferencia es que Jesús no dejaba de orar, pero sometido a tentación como tú y como yo. No porque su carne fuera más fuerte, sino porque su conexión con el Padre nunca se interrumpió. Nunca. A veces cuando no te apetece orar, díselo al Señor. Yo muchas veces digo: Señor, no me apetece nada orar. Y a veces me siento obligado y digo: Señor, perdóname, porque tú conoces mi corazón. Y yo sé que es la única forma de conectar contigo, es esta. Por eso se llama disciplina, porque nos cuesta. Si no, no se llamaría así. No porque esto es lo que Jesús estaba intentando enseñar a Pedro. No es que Pedro fuera un cobarde o un fracaso, sino que Pedro necesitaba la misma conexión que Jesús tenía con el Padre. Adán tenía la tarea de vigilar el huerto, de cuidarlo, de mantener la guardia frente a cualquier amenaza. ¿Y qué hizo cuando la serpiente entró? Nada.
cuando Eva estaba tomando del fruto, él estaba allí, y no hizo nada. ¿Te has parado a pensar eso? Porque a veces cuando vemos que Eva tomó del fruto, estamos pensando que Adán no estaba ahí. Adán estaba ahí con ella. Ahí estaba. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también a su marido, el cual, así como ella, estaba allí. ¿Os habéis dado cuenta? Adán estaba allí con ella y él comió, no hizo nada por evitarlo, no guardó, no protegió, no veló, falló en su misión. Ahora mira a Jesús en Getsemaní, otro cuerpo, otra noche, otra tentación, pero esta vez el segundo Adán no falló. ¿Por qué? Porque vigiló. Adán no oró, Adán se dejó llevar por el momento y dijo, pues quizás sea bueno esta reflexión. Donde Adán cedió a la carne en silencio, Jesús sometió la carne en agonía al Padre. Donde Adán no guardó el huerto, Jesús guardó la voluntad del Padre. Y la instrucción que Jesús le dio a Pedro fue la misma que Dios le dio a Adán. Vela, mantente alerta. ¿Sabes todo lo que significa Getsemaní, no? Prensa de aceite. La prensa, aquí tenemos tanto aceite, ¿sabes cómo se prensa el aceite, no? La aceituna. Las aceitunas eran presionadas por una prensa y salía el aceite puro. Las aceitunas se destruían en el proceso, pero lo que salía de ellas era precioso y rico. El aceite representa al Espíritu Santo, símbolo de la presencia y el poder de Dios. Jesús fue prensado en Getsemaní, mentalmente y espiritualmente. La prensa no destruyó a Jesús, lo transformó en la fuente del Espíritu. ¿Qué cambió en Hechos 2? ¿Qué cambió en Hechos 2 cuando descendió el Espíritu Santo? ¿Qué cambió allí? Pedro se pone en pie y predica en Pentecostés. Se volvió más disciplinado, trabajó en su fuerza de voluntad. El mismo sistema operativo de Pedro cambió. La carne seguía sin fuerza, pero ahora el Espíritu estaba operando. Y donde la carne no tenía fuerza, el Espíritu tenía todo el control. Él decidió poner la otra mejilla. Ya lo hablamos la semana pasada. Eso es ser un caballo Praus. Tienes el poder de decir no. El mismo carácter explosivo, pero ahora con un sistema operativo diferente. Ya no era Pedro tratando de ser fuerte, sino Pedro obedeciendo a Dios. Era el Espíritu Santo siendo fuerte a través de Pedro. Y concluimos con Romanos capítulo 8, verso 1. Y si el Espíritu de aquel que levantó, Espíritu Santo, de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La batalla no termina. Ahora tienes las armas para pelear. Velad y orad. Años después de Pentecostés, Pedro se dejó ir por la carne alguna que otra vez. Como te pasará a ti, como me pasará a mí. Con Cornelio tuvo ahí otro arrebato carnal. Porque él no quería ir donde Cornelio y fue a regañadientes. Porque él pensaba que la salvación era digna de los judíos, no de los gentiles, menos de los romanos. La mente es el campo de batalla y la carne quiere programar la mente con un set de prioridades. Primero esto, luego esto, y luego esto, y luego otro, y luego lo otro, y luego lo otro. Y el Señor dice, déjame a mí el control de todo. Supervivencia, comodidad, placer, control, imagen. Y el Espíritu quiere reprogramar tu mente. ¿Con qué? Con fe, con obediencia, con amor, con servicio, con eternidad. Y cada vez que velas y oras, estás decidiendo desde qué sistema operativo
actuar. O la nueva criatura o la vieja. La carne dice, no quiero orar, no quiero perdonar, no quiero servir. El Espíritu dice, yo voy a poner en ti el deseo de orar, de perdonar, de servir. Y cuando ese deseo aparece, no es mérito tuyo, es el Espíritu operando. Tu trabajo es no apagarlo. ¿Y cómo se apaga el Espíritu? Cuando duermes en vez de velar. Ignorando la instrucción en vez de obedecerla. Confiando en tu propia fuerza cuando deberías estar orando. ¿A quién decides servir o subir el volumen hoy? ¿A la carne o al Espíritu? Acuérdate que el Señor dijo, llevad mi yugo. No que sí, llevad mi yugo, pero vosotros seguidme, no que Él lleve todo y tú estés impasible detrás de Él, sino aprende el camino a seguir. Cree en la gracia de Dios. Ser cristiano no es fácil, imposible cuando uno lo vive en sus fuerzas, porque hay altibajos, pero no te condenes por los altibajos. Dile al Señor, Señor, he perdido esta batalla, pero no la gano. Voy a seguir intentándolo. Señor, te pido perdón porque este día actúa así, pero yo sé que aún no has terminado conmigo. Ese tipo de diálogo con el Señor. Señor, la carne es débil, pero el Espíritu en mí me dará fuerza. Y ya digo, esto es una predicación en dos partes. La semana que viene vamos a ver a otra persona que le falta también un brazo o una pata, porque es un y vemos que también podemos librarnos de los lazos del enemigo. También, todo está en su palabra. No estamos solos. La debilidad es producto de la carne. No dejes que te convenza de él. No digas, hoy hablábamos en el discipulado de hermanos que llevan 10 años en la iglesia y siguen diciendo, es que soy débil. No, es que tu fe no es fe. No es que no seas débil, es que por 10 años no puedes ser débil, es tu fe que no está actuando. Simplemente es eso. Hay que ponerse las pilas, hermanos. El único superhéroe aquí es Jesucristo. Entrégale tu vida si no lo has hecho aún. Ponte a cuentas con Él si hay desorden, pero no te condenes. Son momentos en la vida, hay baches en la vida. Lo realmente interesante es que te puedas levantar y reconocer y decir, Señor, sigue guiando mi vida. Lo importante es que yo llegue a la meta y que cuando me encuentres me digas, te conozco, yo sé cómo lo has pasado de mal. Imagínate que después de haberlo pasado tan mal aquí en esta tierra, guiado por la carne, llegues allí y te diga, ¿tú quién eres? No te conozco. Pero si yo soy cristiano, no te conozco, porque no te has dejado guiar por mí. No has querido pagar el precio de estar en mi intimidad. Padre, Señor, te damos gracias, Señor. Y te ruego, Espíritu Santo, que obres en nosotros, que nos ayudes a doblegar la carne. Señor, la carne, el cuerpo que tú nos has dado, es la maquinaria más preciosa que pudiera existir. Señor, pero ese sentimiento caído es aquel que ha gobernado nuestra vida durante tanto tiempo. Te ruego, Espíritu Santo, que tú nos ayudes a que la fortaleza del Espíritu doblegue la debilidad de la carne. Cuando digamos que no me apetece tener ese intento, impulso de decir, lo voy a hacer. Señor, enséñanos a escuchar tu voz más de lo que hacemos normalmente. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.